eternidad si me muero. A mí eso me acoquinaba mucho la cabeza. Y claro, como todos los días uno oye, hoy más que nunca, que está tan devaluada la vida, que es tan común que todos los días uno oiga cada vez más cercano a uno cómo está cabalgando la muerte en este país. Pero además, independientemente de eso, porque para morir no hace falta edad, ni fecha en el calendario. La muerte definitivamente es lo más seguro y lo más cercano que todos tenemos. Así que es una importante reflexión y ojalá yo le pido a Dios, de verdad, que hoy su palabra, su espíritu, nos permita llegar a una respuesta contundentemente clara de cuál es el camino para llegar a obtener la vida eterna. Bendito y amado Dios, Señor, aquí está tu pueblo, aquí estoy yo, Padre de la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos a quien acudir, Señor. Gracias porque tú nos has dejado una brújula, Señor, que nos permite, nos marca el camino, nos dice dónde está el norte. Señor, hoy queremos, Padre, oír tu voz. Yo quiero oír tu voz, Señor. Pero yo te pido también para el corazón de cada uno de los que estarán aquí hoy, igualmente, Señor, que tu voz, la voz de tu Espíritu, Señor, le hable a su corazón, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor. Que sean tus palabras, Señor. Que no sea mi boca, Señor, solamente, Señor, sino que mis palabras, sino las palabras que vienen de tu Espíritu, Señor. Esas palabras vivas, esas palabras que tu Espíritu puede hacer llegar solamente al espíritu de las personas que están aquí hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a oírte, a oír tu voz y a entenderte, Señor, y a entender lo que tú quieres para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, siguiendo un poco con la secuencia que llevamos hasta ahora en un libro que para mi concepto es un libro, ya lo mencionó el pastor, un libro evangelístico maravilloso. Digo esto porque una de las razones por las cuales nosotros deberíamos tener un interés especial en conocer de este libro es porque nos va a permitir a nosotros herramientas para contarles a otros de las virtudes de aquel que nos llamó. Y todos los domingos estamos viendo aquí, a través de su palabra, cosas que nos van a ayudar a compartirlas con otros. Lo que de gracia, dice su palabra, hemos recibido, ¿verdad? Nosotros también debemos darlo de gracia. Es inconcebible que un cristiano no sea un canal de bendición para otros. No tendría sentido, ¿verdad? Hablaba hace un rato mi hermano Joel de la generosidad. Y la verdad es que la mejor forma de ser generosos es dar lo que nosotros hemos recibido de gracia. Es dar de esos tesoros maravillosos que Dios ha permitido que nosotros conozcamos a otros. Y yo creo que el domingo es una oportunidad extraordinaria para que nosotros recibamos las herramientas para compartir con la gente que nos rodea. Amén. Entonces, mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir hoy para compartirlo con otros. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 11 al 40. Yo también me compré mi nueva traducción viviente, así que ahora les leo en esa versión. Dice el 11: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días.
el día de descanso, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con vara de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos se bautizaron, él y todos los de su casa. El carcelero llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron
a la policía para que le dijeran al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, váyanse en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. En estos días estaba yo observando un programa, una entrevista que le hicieron a la mamá de Leopoldo López en la televisión. La verdad que cuando yo leí este texto que corresponde comentar hoy, no tenía muy claro qué título darle, ¿no? Pero de repente, viendo esa entrevista que le hicieron a la mamá de Leopoldo López, ella contaba que su hijo está escribiendo un libro. Por cierto que para escribir el libro parece que se ha tenido que valer hasta de escribirlo en las piernas y en los brazos y en las manos de la mamá y de la esposa cada vez que salen de la cárcel, porque llegó un momento que el material que él tenía escrito se lo han ido decomisando. El título del libro, que en definitiva logró escribir, se llama así: Preso pero libre. Ojo, no he leído el libro y quiero con esto recomendarles el libro, solamente que el título me cautivó: Preso pero libre. Y lo otro que me pareció interesante, ¿no?, es que ella contaba que a él le han decomisado prácticamente todos los libros que él podía leer. El hombre le gusta leer libros y tenía una buena cantidad de libros de su biblioteca. Poco a poco también se los quitaron, y solamente le han dejado para leer 4 libros. Se pueden imaginar ustedes que un buen periodista no podía dejar de preguntarle cuáles eran esos libros que le dejaron. No recuerdo los otros 3, pero sí sé que uno era la Biblia. Yo le pido al Señor, no solo por Leopoldo López, ¿no?, sino por todos los líderes, por todos los que están en eminencia en este país, de una u otra manera, que Dios se le pueda revelárseles a esas personas a través de su palabra. Amén. Porque ayer veíamos, por cierto, en ese taller algo tan interesante, ¿no?, como lo que es la economía del reino de Dios. Pero llegábamos a la conclusión de que lo único que puede realmente cambiar la situación mundial del ser humano, caótica en el que está el mundo, es la palabra de Dios, su palabra, que es viva y es eficaz. Aunque el título de lo que vimos ayer se llamaba Iglesia y Compromiso Social, yo casi lo hubiera bautizado la economía del reino de Dios, porque el pastor nos habló más del reino de Dios y de las tantas veces que se habla del reino de Dios que de otra cosa, ¿no? Fíjense, analizando un poquito lo que leímos hasta este momento, ¿no? Primero hacemos una breve conexión con lo que hemos visto hasta ahora, porque recordamos cómo llegaron Pablo y Silas a Macedonia. ¿Recuerdan? Que inicialmente, cuánto el Espíritu de Dios les impidió que fueran en la dirección que ellos querían ir.
Yo tengo ahí un mapita que más o menos indica algo, lo que intentaron ellos hacer originalmente. Cuando vemos la flecha aquella que está por allá que dice Galacia, en rojo, ¿no? Es un poco el camino que ellos intentaron tomar inicialmente para llegar no a donde llegaron, sino que iban en camino de Galacia y su intención de alguna manera era ir hacia el oriente del mundo, es decir, iban hacia Asia, o lo que sería hoy en día China. Sin embargo, sabemos, como dice la palabra, que el Espíritu se los impidió, ¿no es verdad? Sí, sí. Así que nunca pudieron llegar allá, tuvieron que ir en un camino donde para nada estaba previsto que ellos fueran, que fue el camino donde terminaron llegando, ¿verdad? Que fue en la ciudad de Macedonia, en la ciudad de Filipo. Todos sabemos que Macedonia hoy en día sería lo que es Grecia, para los efectos actuales. Y yo analizando esto y viendo cómo Dios actúa, pienso, ¿no? Cómo Dios, lo que Dios hace y tiene que hacer para buscar a uno de los suyos. No importa dónde esté metido, debajo de qué cueva, en qué lugar usted estaba en el mundo, pero allá Dios lo escogió con un propósito. Y allá Dios es capaz de ir a buscarlo de cualquier manera. Así sea que Pablo y Silas quieran ir a Asia y Dios esté pensando en ir a Macedonia. Es la forma en que Dios... Y recuerdo una porción que dice en Proverbios que dice que el hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Cuántos de nosotros no estamos ahorita con incertidumbre? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me iré? ¿Me voy del país? ¿Será que con quién me casaré? ¿Qué trabajo tomaré? ¿Qué estudiaré? Usted no sé si recuerda, pero aquí contó el hermano Rafael, a que se acaba de ir hace poco para Francia, la disyuntiva que él tenía y cómo él estaba haciendo, él estaba haciendo todos los planes suyos de irse, pero para Alemania. A mí me llamó tanto la atención como Dios le tumbó todo aquello, le dice no, ven para acá. Y por ahí el Señor le mostró cuál era el camino que él quería que tomara. Qué importante es saber, es entender que nuestro destino está en la mano de Dios. Ahora, cuando Ibsen se iba para Panamá y Karen, ¿cierto? Tampoco estaban buscando irse para Panamá. De alguna manera el Señor se les apareció por la computadora. Alguien les mandó un correo, un aviso diciéndole, invitándolos ofreciéndole ese trabajo allá en Panamá. Pero cuando nosotros le hicimos una despedida a Ibsen y Karen, el pastor nos recordó una parte que está en Jeremías, que dice que no es del hombre el ordenar sus pasos, y que el hombre no es señor de su destino. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Quién es el dueño y señor de nuestro destino? Amén. Es decir, cuando uno está consciente de eso, uno no hace planes. Uno firma la hoja y deja que Dios la llene, ¿verdad? Que Dios escriba, que Dios decida cuándo y a dónde, y si es la voluntad de Dios, irnos o no. Así es. En eso debemos estar todos, ¿no? Esperando y queriendo que Dios nos muestre cuál es su perfecta voluntad. Una vez leí un libro que se llama Todo sobre la voluntad de Dios, y él decía tres cosas interesantes, ¿no? Una es, primero que nada, por supuesto, que el Espíritu de Dios es el que debe guiar a los pasos, el camino del Hijo de Dios. En Romanos dice la palabra que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ya cuando nosotros estamos en Cristo, ya nosotros no decidimos. Ya nosotros, nuestra voluntad, dice la palabra, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Mas Cristo vive en mí. Si nosotros realmente entendemos eso, aceptamos eso, dejamos que Dios nos guíe. Otra cosa importante es las circunstancias, porque las circunstancias hablan mucho de la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo recuerdo una vez que yo estaba buscando entrar en lo que en aquel entonces era el Hotel Caracas Hilton para llegar al chef del hotel, porque quería venderle un producto, y entonces que
ese día exactamente, ya a esa hora que yo me metí en el estacionamiento, en la forma en que Dios me guió para que yo entrara allí, estaba un señor todo vestido de blanco, revisando su carro precisamente para hacerle, para asegurar su carro. Y cuando le pregunto a él precisamente que dónde quedaba la cocina y quién era el chef, me dijo, yo soy el chef. Me pasó en esos días también con Elian. Nos fuimos hasta ese día, el día de la marcha. Elian se le ocurrió salir de la casa con un grupo a marchar, y se llevó una bandera kilométrica y tenía una energía, iba gritando desde el edificio, llegó hasta las Mercedes con unos pulmones impresionantes, llegó y tú sabes, con unas consignas y una cosa, y que le mandaba las grabaciones. Cuando yo no pude ir, yo tenía una cita, la cita ese día de la embajada para la visa, pero cuando salí de la cita, me inquietó el Señor a llamarme para saber si ya venía en camino. Entonces que por teléfono me dijo que por favor la fuera a buscar porque ya no podía con su alma. Había llegado hasta las Mercedes con mucho ímpetu, mucha fuerza, pero había quedado ahí. Cuando yo la vi y la fui a recoger, casi estaba besando el piso, ¿no? No tenía aliento. Bueno, son pequeñas cosas que a veces un pecado nos guía. Así que bueno, vemos cómo Dios llega hasta esta mujer, hasta Lidia, ¿no? Y dice que justamente ese día, también, qué casualidad, estaban un grupo de mujeres allí orando. Y es interesante que también nos dice aquí, esta mujer que era colega mía, era vendedora, pero lo que más me llamó la atención es que dice, cómo dice que primero ella adoraba a Dios. De alguna manera tenía una relación con Dios. Pero, sin embargo, el Señor, dice la palabra, le abrió su corazón para que aceptara y entendiera lo que Pablo le decía. Y a ver, sí, quería que pusieran tengo por ahí una imagen de algo que parece la mente nebulosa de alguien, ¿no? No sé si se ve muy bien. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que ustedes le están hablando a alguien del camino del Señor, y esa persona está en la nube? En la nebulosa. Y más dura que una piedra, ¿no? Y tú sientes que tú estás hablando y aquello está rebotando, ¿no? Porque es en vano si el Señor no edifica, hermano. Si el Señor no abre esa mente, si el Señor no toca ese corazón, difícilmente tus palabras van a tener eco en esa vida. Así es. O sea, ¿cómo llegamos nosotros a los caminos del Señor? Definitivamente un día oímos la voz de Dios y no sabemos, porque ni siquiera era que lo estábamos buscando. Así es. El Señor dice que fue Él el que nos buscó a nosotros. Gloria a Dios. Así es. Entonces yo digo que la salvación le pertenece a Él. Amén. Y por eso no tenemos como nosotros ser. En este caso, definitivamente vemos aquí algo que me llama la atención. Hemos hablado de la generosidad también, y vemos que hay una reacción inmediata en una persona que se siente agradecida porque ha recibido el mensaje de salvación. ¿Usted recuerda cuál fue su comportamiento, cuál fue su reacción, su conducta después que usted conoció, usted recibió, tuvo esa experiencia de conocer la salvación y de tener una relación, un encuentro con Dios? Uno estaba listo para dar su vida si era necesario. Y quitarse, bueno, hasta lo que no tenía para la obra del Señor. Ay, ahorita tocaron el tema de la generosidad y a mí me dieron muy duro. Y Joel, por Dios. Elian, en estos días, hay una hermana, yo lo voy a reconocer aquí públicamente, hay una hermana que está, pero digamos, honestamente, pasando hambre. Y bueno, Elian empezó a hacerle un mercado, pero del mercado de la casa. Abrió la nevera y empezó a sacar arroz, tú sabes, harina, empezó a sacar. Y claro, uno que es proveedor,
porque yo se lo tengo que decir a ella para que ella sepa, porque yo cocí los ojos. Amor, acuérdate que pone arroz. Acuérdate que la harina está escasa. Pero no, sí, por egoísmo. Iba a decir que no, es por egoísmo. Todavía en nuestra naturaleza hay egoísmo. Todavía, mire, nosotros estamos en un proceso y ese proceso vamos a reconocerlo usted y yo durará toda la vida. Si realmente nosotros, fuera por lo que nosotros podamos hacer para recibir la gracia de Dios, bueno, ninguno de nosotros estaría aquí. Esa es la verdad. Así que bueno, Elian le hizo su regalo, le llevó esa hermana, bueno, le dio también un dinero. Mire, hermano, la generosidad definitivamente, uno lo ve en Tito 1, 7, 8, yo quisiera que por favor lo buscáramos, ¿no? Tito está después de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Tito 1. Dice en el capítulo 1, el versículo 7 y 8, como vamos a ver cómo dice también, ¿verdad? Dice así, pues un anciano, le habla a los obispos, porque esa fue la otra que ella consultó, le habla a los ancianos, a los obispos, a los pastores, ¿no? Sabemos que es también es un administrador de la casa de Dios, y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Debe llevar una vida devocional, de devoción y disciplina. Esto de ser huésped, o sea, también me toca todos los días, pero es una cosa que también a mí me cuesta y entonces Dios está trabajando. La verdad es que lo que nos dice la palabra de Dios es que los que son huéspedes, el pastor tiene cola de gente que le vaya, no saben que hospedan ángeles. Eso siempre nos lo recuerda el Señor. Y la característica de una persona que sabe que ha recibido, que ha pasado de muerte a vida, es esta gratitud que tenía Lidia, de dar, de ser hospedadora, de compartir, por aquello que hemos hablado muchas veces aquí, que más bienaventurado es dar que recibir. A nosotros nos gusta mucho recibir. ¿Quién no le gusta recibir? Pero nosotros nos olvidamos de que lo más importante es dar. ¿Quién mejor que el Señor nos puede a nosotros pedir? Porque dio el ejemplo, dando todo. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo. ¿Que qué? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Se dio o no se dio Él? Todo. Dejando su trono de gracia ya. Pero vamos a lo que nos compete, que es la inquietud que nos dejó aquí precisamente Daniel. Volvemos otra vez a Hechos 16, por favor. Esa misma, dicen el 10, ¿no? Esa misma noche los creyentes vieron a Pablo y a Silas, enviaron a Pablo y a Silas, dice, fíjense, esto mismo dice el 18, ¿no? Perdón, el 16 quise decir.
Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Y lo que decía era mentira. Una buena divina habla. Yo siempre he pensado que las personas que consultan a estas personas algo tienen que obtener a cambio, que de alguna manera son cautivadas por lo que el enemigo puede hacer a través de estas máquinas, de estos superproductos. Pero lo cierto del caso es que son formas mentirosas del enemigo cautivar tontos y de engañar, porque después cuando el enemigo, cuando te pide, cuando te cobra caro. Yo siempre recuerdo lo de aquel famoso, el de los Beatles, el que John Lennon fue, que él decía que era más famoso que Jesucristo, y de verdad que llegaron a ser muy famosos. ¿Cuánto le costó después? ¿Qué le costó a él esa fama? Y la vida misma. Es interesante que Pablo pudo discernir inmediatamente que esto que estaba pasando de esa esclava y esa forma repetitiva de exasperarlo, porque lo exasperó a Pablo una y otra vez, que detrás de esto había una intención diabólica. Si no hubiera sido así, de hecho, porque lo que les estaba diciendo era cierto. Oye, y podía casi que decirse: mira, una propaganda para ellos, mira, estos hombres están predicando el evangelio. Pero Pablo se dio cuenta de que lo que había detrás de eso era un poder demoníaco. ¿Cuánta fuerza nosotros le podemos quitar al solo hecho de nosotros identificar cuando hay algo detrás de un poder que nos perturba, solamente con el hecho de reconocer que allí está el diablo obrando? Y el Señor ha dado poder a su pueblo para defenderse y expulsar ese tipo de cosas. Amén. Así lo dice la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios. Ayer, hablando del reino de Dios, otra vez lo repetía varias veces el pastor. Si el dedo de Dios puede estar detrás del poder, de echar fuera el poder del enemigo, es porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Es la mejor evidencia de que el reino de Dios existe y está con nosotros. Todos nosotros hemos sido libertados de una u otra manera, porque vinimos a Cristo de distintas maneras, con distintos tipos de posesiones y de distintas maneras, cautivados, atados, esclavos de alguna manera, de alguna clase de fuerza demoníaca. Yo debo decirle que yo en mi época, antes de ser cristiano, es decir, veía y no me cansaba de ver pornografía. Y era algo que me cautivó, que se hizo una fortaleza en mí. Y claro, eso traía como consecuencia otras cosas, porque entonces yo andaba por la calle, ¿sabes? Con el cuello me daba vueltas así, por todos lados. Porque buceando, esto te exacerba, ¿no? el deseo, y te lo amplifica. Y cuando yo llegué a los caminos del Señor, una de las cosas de las cuales Él me libertó, debo decir, para la gloria de Dios, es precisamente de esa potestad, de esa atadura. Y
y yo percibo en esto una verdadera liberación y un poder del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios por eso. Entonces, claro, esto produjo también una reacción en la gente que estaba viviendo de lo que esta señora esclava producía. Así que bueno, de cualquier manera también pero vamos a lo importante, que es los versículos en donde este carcelero es despertado, donde cómo Dios lleva a estos hombres de alguna manera hasta esta situación donde el carcelero puede identificarse encontrarse con el camino de salvación. Y dice que alrededor de la medianoche, después de que esta gente había recibido zaparapanda de palo, y esta es la tercera vez que Pablo recibía 3 balazos, eran golpes de madera. La reacción del enemigo cuando alguien está enseñando y predicando la palabra siempre es de oposición, siempre es de atacar a esas personas, y hubo una fuerza, una reacción inmediata de golpear a estos hombres, de darles con vara, y esta es la tercera vez que Pablo recibía también esos balazos. Así que, pero lo interesante no es eso, lo interesante es cómo esto Dios lo utiliza con el propósito de llevarle a este carcelero ese mensaje. Y vemos entonces cómo Pablo y Silas son llevados a la cárcel, a una cárcel prácticamente dentro de la cárcel, porque entonces como reacción de esto, esta gente los obliga a que los encarcelen. Miren, yo les voy a decir, una de las experiencias que más ha marcado mi vida, ¿no? Y yo se lo tengo que decir al pastor que está aquí. La vez que estuvimos en la cárcel del Paraíso, la extinta cárcel del Paraíso, la planta que llaman así. Miren, para mí, de verdad se los digo, fue una de las experiencias más increíbles que yo he tenido, de estar en un sitio. Lo primero que uno siente y uno percibe, el olor es un olor totalmente algo fuera de lo común. Un olor que uno no sabe ni cómo describirlo. Olor de muerte. Eso es. No hay niños aquí. Nos recibieron lo primero que encontramos a la entradita fue un charco, pero de sangre, de un preso que la noche anterior lo habían ajusticiado allí, lo habían ajusticiado. Sí, es verdad. Se estaba muriendo allí. Mire, mi hermano, las puertas que se fueron abriendo, porque los guardias nacionales llegan hasta un punto, ¿no? Como decir hasta allí, hasta donde está Fernando. De ahí para allá era a riesgo nuestro. Eso lo dijeron ellos claramente. Ustedes, de aquí para allá, a riesgo de ustedes. Y a medida que nosotros íbamos entrando en las distintas celdas que se podían abrir para nosotros entrar a conocer la cárcel, los pabellones, los individuos que nos fueron abriendo eran muchachos jóvenes con granadas de manos aquí guindadas y unas ametralladoras que eran más grandes que ellos, unos faros. No, nosotros íbamos con un grupo de otra iglesia. Perdón, prisioneros, sí, yo te entendí, misionero. Eran prisioneros, sí, claro. Ahora, lo interesante no fue eso. Lo interesante es que adentro de esas cárceles y de esos pabellones conseguimos, no una, más de una iglesia cristiana que estaba funcionando allí dentro de esa cárcel, con su pastor,
con su música, con su ministerio de alabanza, tienen cualquier cosa, ya trabajo. Y en cada uno de esos pabellones pudimos llevar cada uno un mensaje. ¿Cómo a Dios no lo detiene? No hay paredes que puedan impedir el mover, que el Espíritu Santo se mueva en cualquier lugar. Y por supuesto, para llevar la salvación. Allí tuvimos una experiencia maravillosa en esa casa. Debo decir que cuando salimos, vi la cara, por primera vez vi a Joel, mi hermano Joel, con la cara desencajada, y supe que la mía estaba peor, porque claro, uno no tiene un espejo, pero uno dice, ya me puedo imaginar cómo estoy yo impactado por lo que vi, porque vi a Joel por primera vez que está tan equilibrado, tan ecuánime. Sí, pasamos como 7 horas, me recuerdo el pastor. Así que este carcelero de Filipo está allí oyendo a estos hombres que acaban de recibir una paliza, orando y cantando himnos al Señor. Ya eso era para caer de rodillas. Ya eso era suficiente para que ese hombre porque lo había metido en la cárcel adentro, más adentro de otra de la cárcel. Y no solamente eso, sino sabemos lo que vino después. Hubo aquel movimiento, aquel terremoto. Los que hemos vivido un terremoto sabemos lo que eso nos hace sentir chiquiticos. No, yo recuerdo el terremoto de aquí de Caracas. Yo tenía 9 años, mi mamá me sacó de la mano, yo iba así porque ella era la que me llevaba, y yo me acuerdo ver los edificios así moviéndose. Mío, qué cosa tan impresionante, qué chiquitico se siente uno ante un terremoto como ese. Y este hombre tiene que haber sentido algo parecido. Unos hombres golpeados salvajemente, verlos entonces cantar, alabando con himnos y cánticos, y entonces adicionalmente a eso, aquel terremoto que se produce en esa cárcel y que hace que se mueva hasta los cimientos. Te pregunto algo, ¿nunca has tenido una experiencia en tu vida que te haya movido el piso? Todos nosotros, de una u otra manera, Dios tiene sus maneras de llamar la atención, valga la redundancia. Yo no sé cómo llegaste tú a los caminos del Señor, pero a mí el Señor me jaló duro la oreja para que yo entonces doblara mis rodillas ante Él. Gloria a Dios. Y es que a veces nosotros somos como las mulas. A veces el Señor tiene que darnos más duro y más duro, como está pasando ahorita, ¿no? En este país. Porque es que la consecuencia del pecado trae eso, la ira de Dios. No podemos dejar de reconocer eso. Y cada uno de nosotros que llegó a este camino no es porque era santo, no es porque andaba, es porque andábamos precisamente de espaldas a Dios, es porque éramos enemigos de Dios. Si estamos aquí es por su gracia. Amén. Ha sido Él el que ha tenido. ¿Por qué ser como las mulas? A mí el Señor me lo dijo cuando yo ni soñaba, cuando estaba en ese mundo perdido. El Señor me habló por una persona y me mostró, me dijo, y por un mensaje de la palabra: no seas como las mulas, sin entendimiento, a las cuales hay que sujetar con cabestro y con freno para que se acerquen a ti. Ay, cuánto embarazo no llevé yo, pero en circunstancias en mi vida, precisamente por andar de espaldas a Dios, por vivir una vida de pecado, porque el que vive en pecado se constituye en enemigo de Dios. No hay otra manera. La paga del pecado, dice el Señor, es muerte. Mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la salvación viene dada, como le digo aquí Pablo el carcelero, que le dijo: cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué más?
y serás salvo tú y tu casa. Ahí hay una buena promesa para todos nosotros. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te busca y te da la salvación, también tu casa está dentro de esa bendición, si también los de tu casa la aceptan y la reciben. Cree y tú y tu casa serán salvos. Qué bueno es que nosotros tengamos esa disposición. Mire, y lo otro que quiero decirle es que esto que nosotros tenemos es algo que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temor. Cuando digo cuidarla, no significa que la podamos perder, porque eso es algo que Dios ganó por nosotros. Por gracia. Nosotros no lo andábamos buscando, Él nos buscó a nosotros. Pero sí es interesante una cosa, y es que la mejor manera de vivir vidas que sean vidas victoriosas y que muestren eso que la palabra de Dios dice, que Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, pero también que evidencien en nosotros, como Él dijo, yo he venido para el que Cristo libertare será verdaderamente libre. La mejor manera de nosotros mostrar que estamos viviendo vidas plenas, vidas gozosas, vidas abundantes, es que nosotros recordemos que esa salvación la tengamos siempre presente. Porque la salvación es como un yelmo. Dice que dice que es como un casco. Y en la medida en que nosotros andemos con ella para arriba y para abajo, recordando todos los días que yo tengo mi salvación. Decía ahorita Daniel, es que cualquiera de nosotros ahorita puede partir con el Señor. ¿Y qué? Amén. ¿Y qué para el que tiene a Cristo? Amén, amén. ¿Y qué para el que sabe que el que muere, el que está en Cristo, se va con el Señor? Amén. ¿Qué le teme? Para mí, decía Pablo, el morir es ganancia. Amén. Este Pablo que nos habla aquí es un Pablo que el Señor lo llevó al tercer cielo y pudo experimentar lo que esto significaba, y entonces después él pudo decir: las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera. Amén. Así es. Lo que nosotros tenemos que cargarlo aquí todos conscientes de lo que Dios nos ha dado. Miren, hay una anécdota sobre este asunto de la esclavitud y de la libertad y de no volvernos a ser esclavos, que alguien explicaba de esta manera. La esclavitud fue abolida en el 18 de diciembre del año de 1866. ¿Cuántos esclavos habían el 19 de diciembre del 1800, de ese mismo año? ¿Cuántos esclavos habían al día siguiente? Ninguno. La habían abolido el día anterior. Pero efectivamente, todavía había mucha gente que seguía, o por un lado no conocían la enmienda, y por lo tanto seguían viviendo como esclavos, o otros porque sí la conocían y habían decidido que era más cómodo seguir siendo como eran. Claro. Entonces se preguntó a alguien lo que tenían los dueños de los esclavos, las personas, los dueños de las plantaciones, dijeron: Dios mío, estamos en bancarrota, perdemos nuestros recursos, los esclavos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces alguien dijo: mira, quédate tranquilo, porque mientras esta gente no conozca que son libres, o que piensen que eso es algo que va a ocurrir, pero no ahora, es decir, son libres, pero en un futuro ellos van a seguir siendo esclavos. Claro. Y es que la libertad, entonces dijo uno de ellos: pero espérate, vamos a engañarlos, vamos a decirles a ellos eso, no se preocupen, o sea, todavía ustedes no son libres. Sí, es verdad que van a ser libres algún día, pero ustedes todavía no son libres. Hagan una cosa muy sencilla, si ven, todavía nos queda una bala, dijo uno, si acaso esta gente oye y sabe y conoce de esta libertad y de esta noticia, hagan lo siguiente:
pongan a otros a decirle, mira, eso no puede ser verdad porque tú sigues actuando igual como esclavo, porque tú sigues teniendo las mismas luchas y porque tú sigues todavía viendo pornografía y porque tú sigues todavía bebiendo sin parar, pero tú no eres, no, pero mira, díselo, tú no puedes ser ningún libre. Si fueras libre, no estarías luchando con estas cosas. Y es que cuando el Señor nos declaró libres, nos declaró libres y no dijo, y nosotros lo que tenemos, y alguien decidió que iba a creer. Uno de esos esclavos decidió, yo voy a creer. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a creerle. ¿Por qué? Por el precio que le costó a las autoridades darme esta libertad. Esa persona fue consciente y dijo, wow, ¿cuánto pagó por mí el que me dio, la autoridad que me dio esta libertad? Decido vivir y creerle a esta autoridad que me ha dado esa libertad. Y definitivamente voy a vivir mi vida en agradecimiento a aquel que me hizo libre. Porque Él lo declara, porque Él así lo dice, que al quien Dios libertare será verdadera. Por último, veo aquí algo que tiene que ver con el consuelo. Veo que esta gente salía de una cárcel. Salía de una cárcel y era como para que ellos fueran consolados, ¿verdad? Sin embargo, dice que fueron a la casa de Lidia, después de todo este asunto y todo este rollo, y lo que hicieron fue ir a consolar a la casa de Lidia. No ellos a ser consolados, sino ellos consolaron a la casa de Lidia. Y recordaba en estos días que llegó aquí mi hermano William contándome, yo quise consolarlo a él, allá me acerqué y le dije, William, cónchale, ¿cómo siento lo de tu mamá? Y de verdad que qué fuerte debe haber sido, William, lo que pasaste con tu mamá. Resulta ser que William empezó a contarme todo lo que Dios ha hecho a través de esta prueba por la que ellos han pasado. Cómo el Señor, cómo a través de esa prueba su mamá está buscando del Señor. Cómo a través de esas pruebas otros que estaban ahí alrededor en ese hospital han recibido el mensaje de salvación. Qué tremendo, ¿no? Definitivamente salí yo consolado por William y no yo fui a consolarlo a él. Así que quería solamente, habían dos cositas más allí, por favor, muy breve, por favor. ¿Sí? Ok, no, pasa más adelante. Esto para mí un poco algo de la conclusión, ¿no? Haz tú lo mejor que puedas y deja a los demás al Señor. Entonces deja a los demás, los resultados se los dejamos a Él. ¿Cuánto no está usted pidiendo por su familia y hablándole? Yo lo he hecho como 200 veces, pero el resultado no depende de nosotros, depende de Él. Ven por ahí, pásala por favor. Esto es algo que quiero compartir porque es algo que me llegó mucho de los tantos mensajes que pone Joel, algunos los leo. Uno, son muchos, pero no sé si se lee bien, pero se entiende, ¿no? La diferencia entre una persona que está deprimida siempre, ¿no? Que vive deprimida, y una que es feliz, está aquí. La persona feliz, la deprimida siempre está pensando en lo que le falta, o viendo lo que no tiene. La persona feliz está agradecida. ¿Y será que nosotros tenemos motivos para estar agradecidos? Amén. Todavía no sabemos cuánto vamos a estar agradecidos, sino el día que estemos delante de su presencia. Una más creo que queda. Esta me la dio mi hermano Joel una vez cuando yo estaba todo deprimido, pensando que Claudia se había casado, que a lo mejor también se quiere ir. Dios mío. Y bueno,
Y uno empieza también ya con sus achaques de edad. Ya empieza a verte un poquito viejo, alguna hermanita te dice, pero está viejito. No quiero tanto. Uno a veces espera más bien que le pase a uno la mano. Te lanzan esos zapatos. Pero bueno, y claro, ya no. Y entonces, yo en los hombros de Joel ahí, tú sabes, ¿cómo se llama esto? Me desahogué. Y entonces Joel me dio este mensaje, me lo mandó después por WhatsApp. ¿Qué se llama? Sí. WhatsApp. Deja que tu fe sea Más grande que tu miedo. Todos los días, hermano, tenemos esa lucha. Todos los días. Yo sé que ustedes la tienen igual que yo. Todos los días luchamos por nuestra fe. Pero ¿saben una cosa? Es importante que no dependa de no depende de nosotros. Siempre, y les recuerdo una vez más una frase que una vez puse aquí, se me grabó, que dice que llegar a la meta no depende de ti. Depende de la oración, de la guía del Espíritu Santo. Y que el poder para llegar a la meta la da Dios. Amén. Hermano, teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Amén. Y si lo tenemos a Él, vamos a llegar a la meta, porque no depende de nosotros, porque va a ser Él el que nos va a sostener y porque va a ser Él el que nos va a dar la victoria. Aleluya. Que Dios lo bendiga, hermano. Bendito y amado Dios, yo le doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este aliento, por este consuelo, por esta necesidad que todos tenemos. Cuando venimos aquí, Señor, reconocemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado hoy por medio de tu Espíritu, Señor. Tú has hablado por lo que tú has hablado y por lo que tú has querido compartirnos esta mañana, Señor. Yo te pido que tú nos bendigas, que tú nos acompañes, nos despidas en paz, Señor, y bendigo a este pueblo, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que tú nos sostengas, para que tú nos mantengas en tu camino, para que tú no nos dejes, Señor, y para que siempre recordemos, Señor, que tenemos la salvación de nuestras almas, Señor, que ese es un privilegio y además es un gran regalo, Señor, inmerecido, que debemos recordar y llevar siempre en nuestras cabezas, Señor, en nuestras mentes, Señor, que la salvación es tuya y a ti te pertenece. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.